Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones, un vídeo que por su carácter es especial por el contenido que vamos a abordar, que inmediatamente vais a poder comprobar. En septiembre, a mediados de septiembre de este año, pudimos leer en prensa una serie de titulares que venían a decir lo siguiente: los salvoconductos de Manuel Machado para viajar a Collur, explicaba el diario de Burgos. Titulaba La razón el documento que reunió a Manuel y Antonio Machado. Y haciéndose eco de lo dicho por la Fundación Ferran de Burgos, la Fundación Española Antonio Machado hizo público, apoyándose en la imagen del salvoconducto, lo siguiente: salvoconducto del Consulado de Francia en San Sebastián, facilitando la presencia de Manuel Machado Ruiz en Collur, donde su hermano Antonio había fallecido el 22 de febrero de aquel mismo año. Se refería al año 1939, que fue el año en que falleció Antonio Machado, y el salvoconducto lleva por fecha 7 de marzo de 1939. Para ver el salvoconducto, ahí lo único que hay que es poner en Google salvoconducto Machado y automáticamente aparece la imagen y las noticias relativas al mismo, que son de lo que vamos a hablar. Yo he de confesar que cuando vi la noticia, pues sencillamente no me llamó la atención. Es decir, se sabe que Manuel Machado estuvo en Collur, por lo tanto, algún tipo de autorización, algún pasaporte, alguna cosa debería haber utilizado para poder ir hasta Collur, desde donde se encontraba, que se encontraba en Burgos. O sea que para mí eso tampoco era una cosa muy relevante. Pero aún así guardé la noticia. Y guardé la noticia porque yo soy el autor de un libro que se titula Mis cartas a Antonio Machado, Memoria inacabada. Memoria inacabada lo añadí pensando en que con Antonio Machado no se acaba nunca nada. Es un día sí y otro no, y de vez en cuando noticias nuevas, y de vez en cuando pues aparecen papeles, aparecen poesía, aparecen obras de teatro, en fin, todo lo que la familia tiene por ahí guardado, de vez en cuando les parece bien o lo necesitan, pues lo sacan a la luz pública, con lo cual los investigadores y los seguidores de Antonio Machado pues estamos un poco en vilo, porque lo que hoy creemos que es cierto, mañana puede perfectamente no serlo. Bien, pues en ese marco, ahora parece ser que se está estudiando el fondo este que está en Burgos, y aparece el salvoconducto, que ya digo, es fácilmente consultable a través de la red. Y al que yo no di mayor importancia, pues bueno, pues un papel más, y tampoco no tenía mayor trascendencia. Ahora bien, ahora que estoy en un proceso de revisión de esa obra mía para sacar una nueva edición corregida y aumentada, pues bien, era ya el momento de analizar detenidamente esa noticia para ver en qué o cómo la podía incluir en el texto, cómo podría yo contarle a Antonio Machado la aparición de ese documento, que al fin y al cabo es de lo que va el libro, de contarle a Antonio Machado lo que ha pasado desde que él se murió. Bien, es curioso pues que una vez que cojo el papel, pues muy bien, aquí pone laissez passer, que es un salvoconducto, un dejar pasar, bien, y en francés pues aparecen los datos que se necesitan, pero en la parte superior derecha, hay un recuadro que en francés pone valedero para la Francia solo, excepto el departamento de los Pirineos Orientales. Textualmente, exactamente dice: válido para Francia salvo el departamento de los Pirineos Orientales. ¿Qué ocurre? Ocurre que Collur, que es el destino supuesto al que iba Machado y para el que se precisaba ese salvoconducto, y que en tanto empresa como en la fundación se afirma que era el que se necesitaba, para el que autorizaba al hermano a ir hasta Collur, no es cierto. No es cierto, porque ese salvoconducto es válido para toda Francia, es cierto, pero hay una salvedad, y la salvedad curiosamente está en los Pirineos Orientales. Los Pirineos Orientales, que repito, es la zona geográfica donde se encuentra Collur. Por lo tanto, ese salvoconducto, prevención, de entrada, no es para lo que nos están diciendo que era. Y esto es lo de que la verdad o la realidad
no te estropees un buen titular. Es un ejemplo magnífico. Solo hay que ver lo que dice el documento, solo hay que ver lo que se dice aquí en España en relación al documento para darse uno cuenta de que ese dicho es absolutamente verdad. La verdad no puede estropear un buen titular. Bien, entonces, claro, hay que ponerse a pensar. Hay que ponerse a pensar. Y pensando, pues a mí se me ocurren varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones. Y un poco para apoyar lo que estoy diciendo, pues yo no soy historiador, pero sí los hay que lo son y tienen su opinión al respecto. Por ejemplo, una historiadora que se llama Ana Cecilia Rodríguez, en su trabajo La importancia de los documentos originales para el historiador, dice: los documentos originales son indiscretos, incorregibles, que a la primera provocación dicen la verdad. Y eso es lo que pasa con este documento. Si no lo lees muy detenidamente, si no te fijas mucho o sencillamente no quieres ver lo que pone, pues entonces no pasa nada. Pero si lo lees con detenimiento y quieres saber lo que realmente pone, pues es fácil. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que le hemos provocado el documento y el documento nos ha dicho la verdad. Y la verdad es que ese documento vale para todo menos para lo que se está diciendo. Por tanto, prevención, repito. Pero vamos a ver qué ocurre, porque siendo el 7 de marzo muy próximo al día 22 de febrero, que fue la fecha en que murió el hermano, y muy próximo también al 25 de febrero, que fue la fecha en que murió la madre, pues se puede establecer o se podría establecer una relación directa. Por tanto, vamos a ver qué es lo que a mí se me ocurre que puede haber ocurrido. Y lo primero que se me ocurre dentro de las posibilidades es que Manuel Machado, que viajaba con su mujer Eulalia, pasaran a Francia pero con otro motivo distinto que el de ir a Collioure. Hay que considerar que Collioure o los Pirineos Orientales en aquella época era paso de refugio, paso por el que todos los exiliados iban huyendo de las tropas nacionales que avanzaban. Yo no recuerdo ahora si ya en esa época estaban en Francia o no, yo creo que sí, en Francia, ya habían entrado en Barcelona en loor de multitud, porque fueron muy tremendamente saludados por el pueblo que allí estaba. Y entonces, pero ocurre que es difícil de creer que Antonio Machado fuera acompañado de su mujer a Francia a hacer qué. Pues en principio nada, porque el puesto que tenía tampoco era un puesto que le llevara a tener que tener relaciones internacionales. Y si hubiera sido así, pues quizás hubiera ido solo y no acompañado de su mujer en un viaje que, entre otras cosas, supongo no sería muy agradable por la época y los medios que pudiera haber entonces. Y recordemos que estábamos en guerra. La segunda es que Manuel Machado pasara a Francia, lo hicieron por Hendaya, es decir, por la parte occidental, por la parte atlántica, pasaran a Francia sin saber lo que ponía en el documento. Piden permiso para ir a Collioure, le dan este papel y podía ser, pero no es. ¿Y por qué no es? Porque es difícil creer que Manuel Machado no leyera el papel, y es difícil más de creer aún que Manuel Machado no supiera lo que ponía el papel, puesto que tanto Manuel como Antonio Machado dominaban perfectamente la lengua de Molière, tanto escrita como hablada. Por lo tanto, esa hipótesis se nos cae también de las manos. Se podría plantear otra tercera hipótesis, quizás haya más, si a alguno se le ocurre, pues puede comentármelo. Se podría plantear otra tercera hipótesis. Y es que el cónsul francés en San Sebastián, que fue quien firmó el salvoconducto para pasar a Francia, tanto el de Manuel Machado como el de su mujer, se cubriera las espaldas. Bien presionados por Manuel, bien presionado por alguna autoridad nacional, vamos a decir, pues este cónsul se vio obligado a dar ese salvoconducto, pero haciendo una salvedad, que le cubriera las espaldas y que le permitiera seguir manteniendo su culo en el sillón en el que tenía. Entonces, en el papel pone salvo a los Pirineos Orientales. Siendo plenamente consciente
Manuel Machado, de que eso era así y que por tanto viajar hasta Collioure, es decir, atravesar, meterse en los Pirineos Orientales, podía suponer una detención de no se sabe cuánto tiempo o la expulsión directa del país. ¿Corrió el riesgo? Puede ser que sí. Sin embargo, si eso es así, y yo creo que es la hipótesis más factible, me llama mucho la atención el que no se recalque esa historia. Porque se nos está haciendo ver que Manuel Machado con su mujer hicieron un esfuerzo terrible, viajando los 200 recuerdo ahora mismo cuántos kilómetros son los que hay, a unos 240 kilómetros que hay desde Burgos a Hendaya, y luego aproximadamente unos 600 kilómetros que hay desde Hendaya a Collioure. Es decir, sí, bien, son 800 y pico kilómetros, 900 kilómetros, las carreteras estarían como estuviera, el vehículo, que al parecer era un vehículo oficial, bueno, pues no sería excesivamente incómodo. Bien, el viaje no sería un viaje placentero, pero bueno, llamar la atención sobre eso, cuando un mes antes sus dos hermanos con su familia y la madre de ambos atraviesan los Pirineos como lo hacen, pues suena un poco a chiste. Suena un poco a chiste. Para mí, sin embargo, el hecho de que estuviera esa salvedad ahí le da todavía más valor al viaje. Le da más valor al viaje, puesto que él, Manuel Machado, acompañado de su esposa, no lo olvidemos, decide, según pienso yo, arriesgarse a introducirse en los Pirineos Orientales, ser parado por cualquier circunstancia por la policía francesa, que tampoco es que estuviera precisamente a favor de los refugiados ni de ninguno de los españoles, y arriesgarse a ver qué pasaba. Lo cual le da un carácter todavía más épico al viaje. Y es un elemento que sencillamente ha pasado desapercibido. Si te molestas en leer lo que del papel y del viaje de Manuel Machado se dice, es absolutamente, bueno, no lo sé, una palabra, vamos a decir demencial. Porque no tiene ningún sentido y todavía podemos ir a más. Porque Manuel Machado sabía que había muerto Antonio, su hermano. Parece ser que se enteró, una barbería, estando en Burgos, que pidió el coche oficial y inició el viaje. Pero eso fue así realmente. ¿Viajó Manuel Machado a Collioure porque Antonio había muerto? ¿O no puede ser lo siguiente? No puede ser que a través de la noticia de la muerte de Antonio, Manuel Machado se enterara en Burgos de que su familia, que él no sabía cuánta ni qué familiares serían, estaba en Collioure y él en Burgos no se iba a acercar a saber qué pasaba con ellos, ya que estaban en terreno, en principio, seguro, vamos a decirlo así, porque no estaban en la España roja. No estaban en la España roja, por lo tanto, yo me inclino más por ahí. Porque Machado se entera de que su hermano ha muerto y entiende que con su hermano estará su familia y con su hermano estaría su madre. La madre de los dos, de Antonio y de Manuel. Parece ser que la madre en esta historia no cuenta. Aquí es que el hermano va a ver al hermano fallecido. No, vamos a ver, seamos serios. Probablemente, si Manuel Machado se entera de que su hermano ha muerto y sabe que su hermano está solo, dudo yo mucho que él pidiera un coche oficial, montara a su mujer en el coche y se hiciera los 600 o 900 kilómetros en esas condiciones hasta Collioure. Lo dudo. Circunstancia distinta es que él podría intuir, y además intuyó muy bien, que junto a Antonio Machado irían algún miembro más de su familia, en este caso su hermano José con su mujer y la madre de ambos.
y la madre de ambos. Y eso ya es otro cariz. Eso ya hay una cosa añadida, porque seamos también serios. No es lo mismo que se te muera un hermano, por muy famoso que sea, que se te muera una madre. O no es lo mismo saber que tu hermano se ha muerto y quizás esté allí solo, o entienda, como debió entender muy bien, que junto a él estaría parte de su familia y una vez en territorio francés, bueno, pues quisiera saber de ellos teniendo en consideración que estaban separados prácticamente desde el inicio de la guerra, donde la división de bandos y otras circunstancias pues hicieron que Manuel Machado se separara de toda su familia. Por tanto, en conclusión, para mí, el documento, tal y como se está planteando la cosa, no vale absolutamente nada. Porque ese documento no vale para lo que se dice que vale. ¿Qué es un primer paso? ¿Qué es una llave? Vamos a decir una llave. Pues bueno, venga, que sea una llave. Pero nada más. Pero nada más. Porque repito, dudo yo que de haber sido solamente Antonio, o que el hermano se hubiera enterado de que Antonio iba solo y que murió, dudo yo que el hermano hiciera lo que hizo con tanta prisa en marzo, sabiendo además que de la guerra quedaba poco tiempo y que si todo iba bien, él estaría en el bando de los vencedores y por lo tanto no iba a tener ningún problema para acercarse a Collioure, a la tumba donde hubiera estado su hermano fallecido. Ahí, la que pesa, por lógica y por todo, es la madre, doña Ana, que murió 3 días después que su hijo Antonio. Cuentan las crónicas que cuando Manuel Machado llegó, hacía 2 días que había muerto la madre, cosa que también se cae por su propio peso, porque si la madre muere en febrero del 25, el 26, 3 días después o 4, da igual, no nos importa, y el salvoconducto está firmado el 7 de marzo, difícilmente puede haber llegado en febrero, a no ser que el salvoconducto tuviera carácter retroactivo, que es difícil de creer. Y esa es mi opinión y aquí la dejo. El documento está para lo que está. Los historiadores y los que investigamos, el documento es prioritario para dar la opinión. El resto son especulaciones. ¿Válida? No tiene por qué. Porque para eso hay un documento que nos está diciendo lo que nos está diciendo. El documento no dice otra cosa. El documento no dice válido para toda Francia por un mes y un solo viaje, como pone en el documento. El documento dice válido para Francia, salvo el departamento de los Pirineos Orientales, que es donde está Collioure, que es el departamento donde murió Antonio Machado, el día 22 de febrero de 1939, y 3 días después su madre. Lo que sí, por fecha, cuadra perfectamente, es que Manuel Machado y Eulalia, cuando llegaron a Collioure, allí se encontraron a José, el hermano de Manuel y de Antonio, que era el que acompañó a Antonio, el que siempre estaba con él, y el que acompañó a Antonio y a su madre en la salida de España, de España hacia Francia. Y eso es así, y así se lo hemos contado.